Hola a todas de nuevo. Hoy toca una materia densa y bastante impopular, la materia de gestión y calidad en los servicios sanitarios. Esto es una materia que así por lo general no suele gustar mucho. Obviamente hay gustos para todos, pero en principio es una materia que de primeras cuesta incluso entenderla y encima pues no apetece estudiarla. Pero por suerte o por desgracia debemos prestarle atención porque siempre caen preguntas de esta parte. Si os digo la verdad, últimamente se decantan más por la parte de fundamentos, investigación, bioestadística, más que de gestión, pero de esta materia algo siempre cae. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que esta materia está compuesta por varios bloques bien diferenciados. Por un lado tenemos lo que es la administración y gestión, por otro lo que es la economía sanitaria y por último la calidad. De la primera parte de administración sanitaria es imprescindible conocer las fases del proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control. De estas fases, sobre la que más datos y conocimientos hay que saber es sobre la parte de planificación. Es sobre la que más preguntan y en la que más conceptos de memorizar hay. Pues a ver, tienes que conocer los diferentes tipos de planificación, pero sobre todo saber esos tiempos de la planificación a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y también conocer los tipos de planificación según su amplitud: normativa, estratégica, táctica y operativa. Dentro de la planificación tenemos que diferenciar varias fases. Dentro de cada fase hay diferentes puntos importantes también a memorizar. Del análisis y diagnóstico de la situación nos tenemos que quedar con las necesidades de Bradshaw y los métodos de identificación, la técnica Delphi, el grupo focal, brainstorming. Es sencillo, pero es interesante saber las características principales de uno y de otro para saber reconocerlos en la pregunta de test. Lo mismo con los métodos de jerarquización, saber cuáles hay. Principalmente nos tenemos que quedar con el método Hanlon y también, de manera un poco más secundaria, el método Pearl. Sobre el método Hanlon han preguntado varias veces. Debemos saber no solo su fórmula, sino desgranarla un poco y saber cuáles son los factores que más influyen. Como recordatorio, el método Hanlon es gravedad del problema más magnitud del problema por eficacia por factibilidad. Van a ser estos dos últimos factores los que multiplican, los que más influyen en ese resultado de la prioridad que tiene. Para terminar con los diferentes métodos que tenemos que memorizar, tenemos los de análisis de los problemas. Aquí tenemos que quedarnos sobre todo con el diagrama de Ishikawa o espina de pescado y el diagrama de Pareto. Han preguntado bastante por esos dos. Y con esto pasamos a lo que es la parte de economía sanitaria. Es importante para empezar saber y entender las características del producto sanitario y del producto enfermero. Los productos sanitarios se pueden clasificar desde el punto de vista del cliente y también desde el punto de vista del empresario. Esto puede ser un poco rollo, pero es interesante sabérselo. Una parte que han preguntado mucho es los análisis de costes, y esto merece la pena entenderlo bien, porque si se entiende no cuesta tanto memorizarlo. El análisis coste-beneficio, el análisis coste-eficiencia, el análisis coste-eficacia. Por supuesto, lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad. Y relacionado con los costes tenemos lo que es la clasificación de los pacientes. Son métodos de clasificación que usan los sistemas sanitarios y los centros sanitarios para calcular costes. Estos métodos se clasifican en tres grupos diferentes: isoconsumo, isodiagnóstico e isogravedad. Es importante no solo memorizarlos, sino saber a cuál de estos tres grupos pertenecen. Y por último, la parte de calidad. Sobre la calidad, lo más importante va a ser la forma en la que se evalúa esta calidad. Dentro de esto es imprescindible conocer el análisis de estructura, proceso y resultado. Y no aprendérnoslo así de memoria y ya está, sino entenderlo bien y saber ejemplos de estructura, ejemplos de proceso y ejemplos de resultado. Es importante conocer también las diferentes formas de evaluación, la acreditación y la auditoría, y conocer los modelos de evaluación más importantes,
la norma ISO, el modelo FQM, la Joint Commission. Otros dos conceptos imprescindibles de esta parte son el ciclo de mejora continua, PDCA, Plan, Do, Check, Act, es decir, planificar, hacer, chequear y actuar, que debe ser la manera de trabajar de cualquier profesional. Y las definiciones de criterio, estándar e indicador. Esto lo han preguntado y sobre todo, siendo un poquito más retorcido, nos lo preguntan con ejemplos. Nos ponen, por ejemplo, la incidencia de bacteriemia en catéteres centrales es menor a 2,8%, me lo invento. Y nos preguntan, ¿esto es un criterio, un estándar o un indicador? En este caso sería un estándar. Si no entendemos bien la diferencia entre esos tres conceptos, en este tipo de pregunta nos han hecho ya el lío. Así que os animo a entender bien los tres conceptos con ejemplos, no solamente memorizarlos. Y terminamos esta materia, que como os decía es bastante impopular, con un concepto rentable. Y eso que esta materia es rentable ya de por sí, porque a la gente no le gusta mucho estudiarla. Entonces, el estudiarla y controlarla bien, pues nos va a diferenciar del resto. Bueno, el concepto rentable, así más concreto, es que en el 2020 hubo una actualización del modelo FQM. Sobre este modelo les gusta mucho preguntar. Pues bien, estos cambios en el 2020 fueron principalmente que cambiaron de 9 criterios a 7 y de 32 subcriterios a 23. Además, en esta nueva actualización a la organización se le llama ecosistema y ya no hay puntos aparte de excelencia, sino que la excelencia forma parte de todos los criterios. Pues con esto me despido. Espero que os haya desenredado esta materia, que es de las que más se nos enredan. Hasta otra.